Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y este es mi canal literario, Un Escritor Rural. En esta ocasión quiero hablar de Edwin Chávez y su nuevo libro de cuentos. Pero antes de meterme de lleno en esa nueva publicación, quiero reflexionar, pensar un poco en voz alta sobre algo que voy a llamar el mandato original del escritor peruano, en especial el narrador. Hay una obligación que sigue pesando más o menos entre los autores latinoamericanos, creo yo, peruanos seguramente, que dice más o menos así: escribe sobre lo que conoces, habla desde tu propio punto de vista, usa tu mirada, parte de tu propia vida. Es un poco la vieja idea de José María Arguedas, según lo cual se podía llegar a hablar de lo universal a través de lo más local y propio. Pinta tu aldea y pintarás el universo, reza la frase apócrifa de Tolstoy. No faltan los autores que hablan de lo más cercano a su experiencia, de lo más íntimo y pequeño. Su casa, su barrio, su colegio, su universidad, etc. Y tampoco faltan los autores que hablan del lugar al cual han llegado, no tanto el sitio del que han salido, sino su lugar de residencia, su lugar de migración. Aquí me incluyo yo también, por supuesto, ¿no? La lógica es más o menos así. Si tienes un patrimonio especial, una marca biográfica distintiva, una materia empírica más o menos poco común, úsala, la puedes convertir en tu marca registrada. Ese es el mandato original. Y en un país como el Perú, tan marcado por la fragmentación cultural, lingüística, geográfica, económica, el mandato se manifiesta más o menos así. Si eres un autor que viene de algún lugar, región o provincia, bueno, pues escribe sobre ese lugar. Escribe sobre y desde ese punto de origen. Escribe sobre tu región, escribe sobre tu provincia, escribe sobre tu ciudad de origen. Si eres un autor puneño, sé un buen autor puneño. Si vienes de Iquitos, sé un buen autor iquiteño. Si naciste en Arequipa, sé un buen autor arequipeño. Si vienes de Trujillo, autor trujillano, no te queda otra. Así, sumando provincias, bloques, colorcitos en el mapa, vamos a llegar a un país unificado que a través de la literatura logrará cerrar las heridas de la nación. Estoy ironizando un poco, pero el mandato original es algo serio. Yo me lo tomo muy en serio, al menos, ¿no? Porque hay autores como yo y como otros que tenemos, creo yo, heridas por cerrar, problemas, asuntos, situaciones que parten de lo visceral, de lo propio, de lo más autobiográfico. Entonces, el mandato original tiene su razón de ser. Sin embargo, también hay autores que escapan por completo de esta red, de esta obligación, y que más bien rechazan lo propio y se van a lo más lejano y distante de sí mismos, sin que ello implique un empobrecimiento de su ficción, sino todo lo contrario. Es un camino. Edwin Chávez Campos nació en Iquitos en 1983, pero jamás ha escrito sobre Iquitos, ¿no? En su obra no hay lo que un limeño capitalino se imaginaría que debería haber en la obra de un autor de ese lugar. No hay monos, no hay guacamayos, no hay loritos que cambian de color, no hay delfines rosados tampoco. El primer libro de Edwin Chávez se publicó en el año 2005 con la editorial entonces importante, entonces renovadora, entonces transgresora, independiente, Estruendo Mudo, ¿no? Que publicó otra serie de autores interesantísimos de ese momento de principios de siglo. El libro de Edwin Chávez, el libro de cuentos, se llamó 1922 y es una colección de relatos cuyos personajes primeramente son europeos, todos ellos, no hay ninguno que sea latinoamericano. Y en segundo lugar son privilegiadamente creadores, artistas, escritores, ¿no? Cuyas vidas Chávez reimagina, distorsiona, transfigura. Estoy hablando de autores tan conocidos como Kafka, en fin, Rilke, Proust, Joyce, los autores que Chávez admiraba y admira y con los cuales se mete sin ningún tipo de respeto. Es decir, bueno, son autores, pues, conocidísimos, me quedo corto, ¿no? ¿Qué puede decir un chico universitario en el Perú en el año 2005 sobre Kafka, ¿no? Puede decir algo y ese atrevimiento, esa osadía con la cual Chávez responde sí, es lo que caracteriza al resto de su obra, ¿no?
Por supuesto, Chávez no está solo en esta empresa y él es hijo legítimo de autores como Iván Tais, Ricardo Zumalabia, Patricia de Sousa, Mario Velatín, que estaban muy activos en los 90 en Perú. Y mirando un poco más allá de Perú, bueno, estaban por supuesto autores que más o menos seguían una línea similar, como Fuguet, como Pasoldán y por supuesto el crack mexicano, ¿no? Entonces, alejándose del modelo arguediano, Chávez más bien es un autor profundamente borgiano porque se toma a pecho lo que Borges dijo en su ensayo El escritor argentino y la tradición. Borges dijo en ese ensayo que el autor latinoamericano, y en particular él habla del argentino, tiene una ventaja por encima del autor europeo que está un poco constreñido por los límites de su Estado-nación, de su tradición nacional, de su lengua. El autor latinoamericano puede ir más allá de esas fronteras y decir que su patria es el universo entero, ¿no? Borges decía en ese ensayo, si quieres hablar del desierto, no metas pues camellos, no metas pues palmeras y oasis, ¿no? Eso es lo más cliché y lo menos revelador acerca de tu objeto de estudio. Pocos autores se han tomado realmente en serio ese mandato borgiano que reemplaza al mandato original peruano, y Edwin Chávez es sin duda uno de ellos. Bueno, estamos acá con el matecito por el frío, porque hoy día sí amaneció bajo cero acá en el patio del escritor rural, pero igual salimos a hacer la chamba de todos los días. Quiero hablar entonces, les decía, del último y recientísimo libro de cuentos de Edwin Chávez. Se llama Reinicios. Acá tengo el libro en su versión paperback, ¿no? Reinicios. Y acá tengo el libro en la edición de lujo, tapa dura, que el propio autor me regaló, me mandó, ¿no? Reinicios en tapa blanda y tapa dura. El libro ha sido publicado por Amazon, por el servicio de publicación de Amazon. Les dejo el enlace en algún lugar para que lo compren si les interesa. Y es este, digamos, método de publicación que Chávez ha elegido, algo muy significativo de su carrera y algo muy vinculado también a esta ruptura del mandato original que Chávez ha ejecutado, ¿no? Haciendo un poco una revisión de su trayectoria editorial, Chávez empezó con una editorial independiente, universitaria, Estruendo Mudo, en una época de eclosión del mundo editorial independiente, como les comentaba al principio. Luego hubo una pausa muy larga, un momento de silencio, digamos, y después Chávez pasó directamente a la autoedición, ¿no? A la autopublicación de textos que realmente están muy bien hechos y muy bien diagramados, editados, diseñados y producidos, ¿no? Entonces, el circuito editorial tradicional en papel en Perú le es bastante ajeno a Edwin Chávez, ¿no? Como se sabe en Perú, lo que hemos visto en los últimos 10, 20 años es un avance fuertísimo de los grupos editoriales transnacionales que han de alguna manera fagocitado o comprado, o adquirido o, digamos, se han apropiado de los antiguos sellos editoriales como, qué sé yo, Alfaguara o Tusquets, en fin. Les han chupado la sangre y los han convertido en máscaras o fachadas o en todo caso en líneas editoriales que tienen detrás un respaldo corporativo inmenso, ¿no? Me parece que el rechazo al mandato original es la razón por la cual Edwin Chávez ha elegido ser ajeno a ese circuito, y también la razón por la cual ese circuito ha elegido serle ajeno a Edwin Chávez, si se me entiende. Está claro para mí que Edwin Chávez se rehusó a elaborar el producto correcto. No quiso producir y escribir lo que se esperaba de un autor como Edwin Chávez, dadas sus características que acabo de presentarles, ¿no? Y eso le impuso, o más bien se autoimpuso el propio autor, una marginalidad, ¿no? Una situación periférica, un distanciamiento del mundo editorial tradicional que se ha convertido no solamente en una situación y en un contexto de creación para el propio escritor, sino que es un tema de su propia escritura. Es una oportunidad para pensar, para imaginar y para escribir, sobre todo. Hablemos de un cuento de este libro, Reinicios, ¿no? Una vez más, tapa dura y tapa blanda. Hablemos de un cuento de este primer libro que se titula Super Pig Boy.
Es un cuento sobre videojuegos, sobre programadores de videojuegos, sobre el mundo underground, independiente, subterráneo de la programación de videojuegos en Japón, en Tokio especialmente, en los años 80. Ese es el mundo de Edwin Chávez. Akihiro Akai es un mítico programador independiente, artesanal, que se hace famoso en los años 80 gracias a dos videojuegos pioneros. El primero se llama Bloody Games, Juegos Sangrientos, y el segundo se llama ABC, ¿no? Interesante, como si Akai quisiera reinventar el lenguaje. Akai no es solamente un programador, es un artista. Al mismo tiempo que surgen otros juegos conocidos y, reales, ¿no? Como Paperboy, Mario Bros. Y Zelda, cosas que todos recordamos haber jugado seguramente, Akai logra convertirse en una especie de líder de un circuito paralelo. Es un creador de culto, aclamado por la juventud japonesa de los arcades, ¿no? Cuando alcanza la suficiente fama, Akai es contratado por Namco, la gran compañía, ¿no? Veamos los paralelos aquí entre Akai y el propio Chávez, ¿no? Es contratado por Namco, la gran compañía, para seguir desarrollando juegos, pero su paso de la artesanía a la industria no sale muy bien, que digamos. Su siguiente proyecto es un fracaso de ventas. Akai deja la compañía, o mejor dicho, se le abre la puerta para que se vaya, y el genio de culto se convierte en un ser anónimo, clandestino, olvidado, se hunde en el anonimato, se hunde un poco en la pobreza también. Y sin embargo, a pesar de esas situaciones anecdóticas, sigue trabajando, sigue programando, sigue creando en completo silencio y en completa tiniebla. Es como si Chávez nos dijera que para crear una verdadera y significativa y transformadora obra de arte es necesaria la soledad, es necesario este espacio de aislamiento y separación respecto al ruido editorial y a las idas y venidas y subidas y bajadas de ese espacio tan errático como es el mundo editorial. El cuento está narrado en tercera persona y sigue la investigación de la periodista Junko Baba, que busca rastrear los pasos del genio perdido para ver en qué está después de su salida de Namco y después de su olvido, ¿no? Eso nos recuerda muchísimo al Borges que aconsejaba: ¿para qué escribir una novela completa? ¿Para qué desplegar páginas y páginas y páginas si podemos imaginarla y escribir una reseña corta sobre ella? A través de Junko Baba, el narrador reseña y explica la lógica detrás de los videojuegos de Akihiro Akai, ¿no? Baba no es solamente una periodista, es una teórica de los videojuegos y una estudiosa de Akihiro Akai. Junko Baba también explica y reseña la lógica del mercado que entroniza, aplasta, olvida y finalmente recupera y redescubre a Akihiro Akai, como a una ola que va y viene fuera de cualquier control de nadie. ¿Por qué este programador Akihiro Akai tiene éxito como artista secreto, independiente, y por qué fracasa luego cuando se suma a Namco? Akai no es un simple productor de diversión, sino que tiene una teoría propia sobre los videojuegos, ¿no? Para entenderlo hay que entrar a la teoría de los laberintos rectos, que se aplica a los videojuegos comunes, como Mario Bros, por ejemplo. El personaje avanza de izquierda a derecha, topándose con diferentes enemigos, obstáculos, trampas y también premios y oportunidades, ¿no? Hay una progresión recta, una progresión horizontal que al final termina con la muerte del personaje o con el paso al siguiente nivel. La dificultad del juego va aumentando de nivel a nivel, pero no tanto al interior de cada nivel, que poco a poco se va haciendo a través de la repetición, a través de las sucesivas muertes y resurrecciones del personaje, se va haciendo conocido y familiar y al final manejable para el jugador, ¿no? Los juegos de Akai, en cambio, son más difíciles, pero sobre todo son más complejos. Y acá la diferencia, la distinción entre complejidad y dificultad es clave. Porque a medida que se progresa más linealmente, de izquierda a derecha, dentro del laberinto recto del videojuego, el grado de dificultad de la experiencia del jugador, del usuario, también va aumentando y creciendo a la misma velocidad que el desarrollo horizontal, ¿no? Paremos un momento, imaginemos eso. ¿Cómo sería ese doble avance, ¿no? O sea, si la línea horizontal de la narrativa progresa hacia la izquierda, la línea vertical de la complejidad sube hacia lo alto sin parar continuamente hasta el final del nivel, que acaba cuando se forma un cuadrado perfecto. Evidentemente el gran público no estaba listo para esto, y Akai paga el precio de su osadía creativa. Pero no se desanima.
tampoco cambia, ¿no? Esto es interesante. Hay una terquedad aquí, una persistencia y una resistencia. En vez de simplificar su trabajo, Akai dobla la apuesta y sigue su camino personal hasta el final. Ya instalado en la marginalidad, la pobreza y el anonimato, se lanza a desarrollar un tercer videojuego que es incluso más abstruso, menos comercial y más fascinante que los dos anteriores, ¿no? Que Bloody Games y ABC. Este tercer videojuego funciona como una imagen del multiverso, es decir, como un Aleph borgiano. Tenía muy en claro que se llamaría Super Pig Boy y que sería una historia sobre el último cerdito del universo. Recuerdo que mencionó que Super Pig Boy estaría basado en el concepto de la fuga y la persecución. Se escondería de los extinguidores, unos personajes grotescos que solo buscaban animales en extinción. Para Akai, Super Pig Boy sería la experiencia más oscura y más poética creada en Japón. Imaginaba las interfaces con paisajes surrealistas y al mismo tiempo de tonos desolados, pero con muchos personajes adorables y repleto de escenas de fantasía pura. El objetivo central era encontrar al científico que pudiese reproducir una cerdita para él y prolongar así la especie. De hecho, nos dijo literalmente, es una historia de supervivencia y de amor. Super Pig Boy podía volver al pasado, pero con el objetivo de avanzar en el futuro. Nos aseguró que no había ningún videojuego que había explorado la manipulación del tiempo de la manera en que él imaginaba que Super Pig Boy alcanzaría en sus interfaces. Proyectaba a su protagonista entrando un túnel en el tiempo y corriendo sobre un paisaje medieval para encontrar pistas sobre los antepasados del científico que debía conocer en el futuro. Cientos de paisajes que exploraran las posibilidades de la historia de la humanidad. Incluso mencionó que el personaje podía observar otros cerditos de su especie, pero solo como fantasmas. Están allí, pero no están. Una especie de Pedro Páramo dentro del Aleph, ¿no? Todas las dimensiones de la existencia en un mismo plano. Incluso mencionó que deseaba que los propios movimientos de los jugadores en los niveles anteriores se proyectaran como parte de ese fondo espectral. Decía que las interfaces exudarían nostalgia y que ese sería el secreto del videojuego. Consistiría en 6 capítulos con 50 niveles en cada uno, bastante ambicioso. Y los tenía allí impresos. Es imposible no leer en este cuento de Edwin Chávez una fábula sobre la propia relación del autor con el mundo editorial, con el mercado y con el éxito, ¿no? Con el éxito, con el fracaso, con la edición comercial, con la edición independiente, con la autopublicación, todo eso, ¿no? Pero también con el público, con el aplauso, con el rechazo, con la soledad, con la compañía. Seguramente más de un autor latinoamericano y peruano sin ninguna duda se verá reflejado en este programador Akihiro Akai. Pero más allá de lo personal, de lo anecdótico, de lo autobiográfico, hay un comentario acá sobre la relación entre la creatividad y la industria, ¿no? Hay una cita interesante y muy clara que dice así: la calidad y el éxito guardan una relación circunstancial, dice Junko Baba, el personaje de este cuento. El videojuego es la metáfora perfecta de la obra literaria en este cuento, porque no es una diversión banal, está muy lejos de serlo. Más bien es un mundo detallado, prolijo, trabajado hasta sus últimos rincones, complejo, ambicioso y muy profundo. Una empresa, un proyecto que absorbe la vida de su creador, ¿no? Que no le da nada realmente, salvo la satisfacción de haberlo creado. La satisfacción de que al final Super Pig Boy y este libro sean una realidad. Leo el final del cuento, que narra este éxito, si cabe llamarlo así, que es íntimo, subterráneo y dulce, del artista que logra culminar y redondear su obra. Nunca más se supo de él, hasta la tarde de 2009, 16 años después, cuando un sobre con un cassette artesanal llegó a su oficina, en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Tokio, donde trabajaba ahora como profesora de periodismo. Baba se quedó aturrullada observando el anónimo paquete. Se dirigió presta al centro de tecnología, pidió una vieja consola de Nintendo y la conectó a uno de los televisores. Colocó entonces el cassette y si bien el sistema demoró varios segundos en leer el código, mantuvo cierta calma hasta que el primer frame apareció frente a sus ojos, aún incrédula, aún emocionada. Super Pig Boy. Con este cuento y con este libro, Edwin Chávez ha logrado hacer lo que su personaje Akihiro Akai ha logrado: crear un cuadrado perfecto.